quiero que esté esa gente en mi país y ellos no quieren que esté yo en su país. Claro, porque esto no tiene nada que ver con el fútbol, que se olviden del fútbol, que dejen al fútbol en paz. ¿Realmente conocemos el fenómeno del movimiento ultra en España? ¿Conocemos sus orígenes, su desarrollo a lo largo de décadas, sus motivaciones e ideales? Empecemos por el principio. ¿Qué son los grupos ultras de fútbol y dónde nacen? El movimiento ultra como tal nace en Italia a finales de la década de los años 60, con los primeros grupos que incluyeron en su nombre dicha palabra. Los primeros fueron Ultras Granata del Torino Fútbol Club y los Ultras Tito Cucciaroni de la UC Sampdoria, ambos en 1969. Es entonces cuando aparecen los primeros colectivos formados por grupos de jóvenes que deciden vivir los partidos de su equipo de una forma alternativa e innovadora, ya que nadie antes de esa fecha lo había hecho. El fenómeno ultra en España ya existía en pequeñas dosis y ya antes del desarrollo de la cita mundialista en España se habían creado los primeros grupos ultras de la Liga Española. Pero es a partir de la cita mundialista cuando más grupos surgen y el fenómeno se extiende por toda la geografía española. A partir de ahí, cada club cuenta con un grupo ultra que irá evolucionando con el tiempo a lo que son ahora. En esos primeros años la organización de los grupos era muy anárquica y nada jerarquizada, primando la espontaneidad. Además, no existían bufandas de equipos españolas, más allá de las denominadas bufandas de la abuela, es decir, las tejidas de forma casera. Los bufandeos se realizaban con bufandas de equipos extranjeros. Los primeros incidentes se producen entre grupos opuestos y van surgiendo las primeras amistades y enemistades. Si bien es cierto que la exhibición de símbolos políticos es algo que ha sucedido en todos los fondos europeos, en el caso español no es solo que se exhibieran de manera puntual en un fondo concreto, sino que en muchos casos esto se convertía en el principal motor de generación de enemistades y amistades, anteponiéndose en muchos casos a las rivalidades y amistades históricas relacionadas con el fútbol. Si buscamos la definición de ultra en la RAE, lo que nos encontramos son estas dos definiciones. Dicho de un grupo político, de una ideología o de una persona de extrema derecha. Dicho de una ideología que extrema y radicaliza sus opiniones. Como podemos ver, en ambas definiciones está bien presente la política. Estaba pactado porque en este tipo de peleas se pacta todo, se pacta lo que se lleva y se pacta lo que no, y no se podía llevar arma, era a mano abierta. Y es que, vamos a ver, es que esto no son niñerías. Yo no les gusto a ellos, ellos no me gustan a mí. Yo no quiero que esté esa gente en mi país y ellos no quieren que esté yo en su país. De hecho, hay gente que estuvo allí que no iba al fútbol. Claro, porque esto no tiene nada que ver con el fútbol, que se olviden del fútbol, que dejen al fútbol en paz. Esto es ideología pura y dura. Aquí no pinta el fútbol ni pinta nada. Expertos que estudian y analizan la violencia en el fútbol estiman que hay entre 2.000 y 3.000 ultras en el deporte español, la mayoría de ellos pertenecientes a grupos radicales de equipos de primera y segunda división. Si hace unos años la extrema derecha se dejaba ver con mucha más facilidad en los estadios de la Liga, recientemente las organizaciones de ultraizquierda han adquirido más protagonismo. Una vez más, la política es la nota dominante, por lo que nada mejor que conocer de primera mano si todo esto que apunta a que pertenecer a un grupo ultra de fútbol es por temas políticos y la excusa de defender a un equipo es secundario, o si la imagen es esa que la mayoría de gente tiene preconcebida ya que es errónea. Por miedo a ser reconocido, este exmiembro de un grupo radical accede a responder a mis preguntas, pero sin ser reproducida su propia voz, por lo que destacaré algunas de las informaciones que me ha ofrecido. La primera pregunta va encaminada al porqué. ¿Por qué decide una persona formar parte de esos grupos y qué sienten al pertenecer a ellos? Lo que más me llamó la atención fue que define a esos compañeros de grupo como una familia a la que compartes todo y están en todos los momentos de tu vida. Me ha parecido curioso que use una palabra tan grande para definir a esta gente. Sin dudar un momento, afirma que pertenecer a un grupo ultra es sinónimo de ser radical y de compartir ciertas ideologías, por lo que la teoría de que se mueven más por política que deporte cobra más sentido.
Me intereso más por ese tema y le hago una pregunta directa sobre la política en los grupos. Contesta que es la base de ellos y que a partir de ahí llegan las amistades por encima del tema deportivo. Comenta que alguna gente intenta evadirse y se justifica que lucha por su gente y su equipo, pero la verdad que lo ve más de cara a la galería. Resulta curiosa la afirmación de que si fuera por él le gustaría llevarse bien con gente de otros grupos, pero al no compartir ideales políticos le es imposible. Al preguntarle por las peleas que se ven en televisión, el interrogado se muestra seguro de sí mismo y afirma que saben dónde se meten y que es todo por orgullo. El simple hecho de defender unos ideales permite y da vía libre a cualquier altercado. Es curioso que no se esconda a la hora de contarnos cómo son dichos encuentros, los que define como nunca son casualidad y son normales. Expone que existen dos tipos de peleas: las deportivas, que funcionan de una forma más espontánea con la visita de un equipo a otra ciudad y directamente buscándose entre ellos, y las denominadas políticas, que previamente se acuerda un sitio y una hora y suelen ser mucho más multitudinarias. No esconde que las iniciativas solidarias que tienen entre manos, en su mayoría, son por el simple hecho de un lavado de imagen, aunque otras veces no dejan de ser personas y con alguna causa sí se emplean desinteresadamente. No le preocupa la imagen que proyectan, ve normal que se vean como radicales y se siente orgulloso de ello, aunque intenta quitar hierro al asunto diciendo que también hacen mucho por el equipo y eso nadie lo reconoce. Al terminar dicha entrevista, le pregunto si está avergonzado de haber vivido todo eso en su vida, a lo que sin ningún tipo de duda contesta que no, que volvería a hacerlo siempre porque, como afirmó al principio, cree que son su familia y por su familia lo daría todo. Dentro de cada campo de fútbol existen muchos tipos de aficionados, pero sin duda los más ruidosos y los que levantan el ánimo del resto son los ultras. Para bien o para mal, siempre están en boca de medios de comunicación. Recibimientos en partidos importantes para sumar un plus a los jugadores, animación durante los partidos y actos benéficos para diversas iniciativas. Es la otra cara de los grupos ultras en España, pero ¿todo esto es suficiente para justificar los comportamientos de los más radicales? Con varias muertes a sus espaldas y teniendo el caso más reciente de un ultra del Deportivo de La Coruña que murió en una pelea originada en Madrid a manos del Frente Atlético, las medidas de seguridad se han incrementado en los estadios de fútbol durante esta temporada. Mayor presencia policial, retirada de cuartos habilitados hasta ahora para uso exclusivo de estos grupos y poder almacenar ahí banderas, bombos y cualquier tipo de utensilio, e incluso han llegado a proponer implantar lector de huellas en la entrada para estos fondos donde albergan a los más radicales de las hinchadas. Medidas quizá fuera de contexto y más de cara al público que otra cosa, ya que todos los incidentes graves hasta la fecha se han desarrollado en las afueras de los estadios debido a que dentro ya existen fuertes medidas de seguridad con aislamiento de afición visitante y local mediante vallas y seguridad privada como un ejemplo. Después de estos meses documentándome sobre este mundo, mediante libros, vídeos, noticias y experiencias propias, he podido formar una opinión bastante sólida sobre este tema. Si algo me ha quedado claro es que no existen secretos y que en este caso la realidad es lo que vemos cualquiera de nosotros por la televisión o prensa. No ocultan que sus ideales están por encima de cualquier otro motivo y que lo deportivo pasa a un segundo plano. Es una lástima que esto suceda así, ya que muchos jóvenes, aún sin las ideas claras, se juntan a esta gente por el mero hecho de disfrutar un partido en la zona más animada del campo. Siendo el fútbol un deporte que mueve a tantas masas, del que se va a disfrutar en familia y con niños pequeños, no estaría de más que el comportamiento fuera ejemplar para los más jóvenes, aunque después de lo escuchado hoy, no creo que esto suceda. Pese a todo lo que aportan dentro de un campo de fútbol, no sería descabellado pensar que dentro de unos años esta gente termine fuera de los estadios como norma general por el bien del espectáculo.
ya que su comportamiento deja muchas veces que desear.